Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. La formación reticular también no se nos puede olvidar dentro de las agrupaciones neuronales a lo largo del tronco encéfalo que forman parte de ese sistema reticular activador ascendente o SRAA. La formación reticular en principio tiene mucho control en el ciclo vigilia-sueño y otras funciones también. Por ejemplo, la formación reticular se sabe que consiste en una serie de agrupaciones celulares que forman redes difusas mal definidas situadas en el troncoencéfalo, diencéfalo y también en la médula espinal, y se distinguen los núcleos también de la formación reticular propiamente dicha y los núcleos del RAFE, que os diré que están muy conservados evolutivamente y ya hablaremos también ahora más de ellos. Dentro de la formación reticular, unos se disponen de manera lateral, ¿vale? Algunos de los núcleos, y contienen neuronas pequeñas denominadas regiones parvocelulares y otras en posición un poco más medial con neuronas de mayor tamaño o regiones magnocelulares. Asimismo, los núcleos de la RAFE o los núcleos del RAFE se sitúan junto a la línea media, es decir, la división media, digamos, del cuerpo, y de manera simétrica bilateralmente por dentro de la vía lemniscomedial que ya veremos a nivel del tronco encefálico. La formación reticular forma parte del sistema reticular activador ascendente, este que hemos comentado antes, que tiene un rol en la regulación del nivel de conciencia en humanos y en la regulación del ciclo sueño-vigilia, que os he dicho que era súper importante, además de los relojes biológicos y o ciclos circadianos. Y se cree que el mantenimiento del estado de alerta depende sobre todo en parte de los núcleos de la formación reticular a nivel del tronco encefálico que sintetiza esos neurotransmisores como es el caso de la noradrenalina, la acetilcolina, la serotonina y la histamina. Asimismo, ese punto del sistema reticular activador ascendente actúa sobre la corteza activándola y a su vez la corteza estimula la formación reticular. La formación reticular, sobre todo, también interviene en el control de la musculatura esquelética, en la regulación de la respiración, así como en el tono postural antigravitatorio, es decir, en mantenernos equilibrados. La sensibilidad somática y visceral, también en el sistema nervioso autónomo y en el sistema endocrino, y todo ello mediante conexiones espinales, talámicas, corticales, hipotalámicas y con núcleos de la base y sensoriales vestibulares, cocleares, visuales, olfatorios y el núcleo del tracto solitario. ¿Veis cómo todo al final se usa en todas partes y todo está hiperconectado? Pues eso mismo. También llegamos a definir un poquito qué son los ritmos circadianos y hablar sobre todo del ritmo circadiano del sueño. El ritmo circadiano, sobre todo, se establece en el núcleo supraquiasmático, que se encuentra dentro del hipotálamo y que recibe información de la cantidad de luz que hay en el exterior y, por tanto, acaba haciendo un tracto retino-hipotalámico con conexión directa de los axones de las células ganglionares que hay en el ojo y, a través de este núcleo supraquiasmático, controla a través de esa inervación simpática la secreción de la melatonina en la glándula pineal epitalámica. Esto produce que haya fases del sueño, que se distinguen de hecho dos fases fundamentales del sueño, cada una de las cuales son unas características definidas durante una noche que se producen varios ciclos de sueño, incluyendo fases de sueño REM y de sueño no REM, de modo que una fase REM sigue varios ciclos alrededor de unos 5 de sueño no REM. Esto significa que el sueño no REM suele ser el 75% del sueño total que tenemos. A su vez consta de 4 fases cíclicas y clásicas de menor a mayor profundidad de sueño, aunque actualmente se consideran más 3, pero bueno, entre 3 y 4. Las ondas lentas normalmente de un encefalograma que se le haga a una persona, ¿vale? De los estudios, reflejan que la fase 2 y 3, así como los usos del sueño y los complejos K, son importantes.
Ya lo veremos más en profundidad porque de esto tengo todo un tema para hablaros un poquito mejor de todo lo que es el sueño. Pero bueno, para que os hagáis una idea y os suenen las cosillas. La fase también 3 se considera el sueño profundo. El tono muscular, así como la atención y las frecuencias cardíacas respiratorias disminuyen respecto a la vigilia, es decir, respecto de estar despierto, y no hay movimientos oculares rápidos a nivel de, como digo, el sueño no REM. En el sueño REM, que ocupa un 25% del sueño, es donde se produce la actividad rápida de bajo voltaje cuando se mira en un escáner, cuando nos miran el cerebro mientras dormimos, y vemos que los movimientos oculares rápidos se asocian también con una atonía muscular, es decir, tenemos relajación absoluta, y la acetilcolina aumenta respecto del sueño no REM, produciendo entonces ahí los sueños. También he de decir que en la infancia la fase 3 del sueño ocupa mayor proporción a lo largo de la noche que cuando se es adulto. Y sobre todo el sueño es súper importante porque normalmente cuando se es sonámbulo se encuentra uno en sueño no REM, cuando uno está soñando, como he dicho, se encuentra en el sueño REM, y el sueño REM es fundamental para la memoria, el aprendizaje y el pasar las cosas que hemos vivido cada día hacia la memoria a largo plazo. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.